Buenas tardes, bienvenidos a todos y todas a este primer curso de orientación y formación para el ingreso al cuerpo 593, más conocido como Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas, al que todo apunta que va a haber oposiciones este año. Ya sabemos que esto de la administración, esto está vivo y cualquiera sabe por dónde salen los derroteros, pero en principio todo apunta que, ya con la convocatoria establecida, que se realizarán oposiciones en este mes de junio, calculo aproximadamente. Mi nombre es Jorge Giner, soy catedrático de trompeta en el Conservatorio Superior de Música de Jaén. Durante los últimos 15 años he podido estar como docente en conservatorios superiores, siendo durante 10 años jefe de estudios del Real Conservatorio Superior de Música de Granada. Quiero agradecer a la Asociación Metales Granadinos, Granada Brass, el que haya tenido este tipo de iniciativas para poder orientar o formar o echar una mano o al menos entretener, espero, a todos aquellos y aquellas docentes que os encontréis con nosotros o aquellos aspirantes a serlo, que también me consta según comunicado que hay varios. Mi intención con esta serie de sesiones, como digo, es poder colaborar, contribuir, dar mi punto de vista, siempre dejar claro que es mi manera de verlo y habrá muchas maneras de ver las cosas, pero esta en concreto es mi manera de verlo y creo, en base a la experiencia que he tenido como docente y como gestor de centros superiores, que no está nada mal, es lo que yo creo. De todas formas, ya vosotros y vosotras podréis opinar al respecto. Si os parece, voy a pasar a compartir pantalla para que podáis seguir una serie de diapositivas que he preparado para la sesión de hoy. Me imagino que la estáis viendo todos bien. Si no la vierais bien, por favor, hacedmelo saber. Vale, ahora esto se ha quedado pillado. ¿Por qué? Porque alguien ha intentado entrar. Dame un segundito, por favor. Ahora. Un segundito. Que alguien está intentando entrar en la sala. Vale, como os digo, este pequeño curso de formación que propone la Asociación Metales Granadinos, Granada Brass, hemos pensado en dividirla en 3 sesiones que se realizan, pues como podéis ver en esta primera diapositiva, los días 11, 18 y 25, cada una de ellas con una temática distinta. En esta primera sesión nos vamos a centrar en la prueba escrita, aunque hay 2 pruebas escritas que son el análisis, ahora definiré todas las pruebas, y la teórica, prueba de los temarios. Mi intención es centrarme en esta última. El proceso selectivo para el ingreso en el cuerpo de catedráticos de música y artes escénicas para este año 2021 está realizado mediante convocatoria oficial, que imagino que a estas alturas ya conoceréis todas y todas. Y son las plazas para profesor de conservatorio superior, que es el nombre que aparece en la Ley Orgánica 2006, es el de catedrático de música y artes escénicas, y lo diferencia del puesto de profesor de música y artes escénicas, que sería correspondiente al cuerpo 594. Mirad, la normativa aplicada. A ver, ahora alguien quiere entrar otra vez, madre mía. Y como llegamos tarde, no nos cunde. La normativa aplicada a tal efecto, podéis encontrarla aquí. Tenemos por un lado la Ley Orgánica 3/2020 de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006. En realidad la ley en la que os vais a basar para todo este ingreso a las oposiciones será la Ley Orgánica 2/2006, conocida como LOE, de 3 de mayo de educación, que ha sufrido muchas variantes debido a la alternancia política que vivimos en el país y lo que cada uno de estos partidos cree que puede mejorar respecto a esta ley, ¿no?
Esta Ley Orgánica 3/2020 de 29 de diciembre, que modifica la 2/2006, lo único que nos afecta es que aparece, por fin reflejado, la palabra de título de grado en enseñanzas artísticas superiores, ¿no? Ya muchos de vosotros sabréis que la Universidad de Granada, por sentencia judicial ganada, pudo quitar de los decretos establecidos, de los reales decretos, la palabra grado, entendiendo que el grado era de ámbito únicamente universitario, y ahora ya por fin lo podemos encontrar dentro de la ley. Esto no quiere decir que seamos universitarios ni mucho menos, pero sí deja claro que a todos los efectos somos equivalentes. La Ley Orgánica 8/2013, para la mejora de la calidad educativa, que la verdad es que no nos nombra prácticamente nada. La Ley Orgánica 2/2006, donde se establece pues, una nueva ordenación de las enseñanzas artísticas superiores. Los reales decretos, por un lado el 1614/2009, el que establece la ordenación de las enseñanzas artísticas superiores en general, y el 631/2010, que es el que regula el contenido básico de las enseñanzas artísticas superiores de grado. Así se llamó el Real Decreto, aunque ya os digo que por sentencia judicial tuvieron que eliminar mediante el Real Decreto 21/2015, que es el que modifica precisamente este Real Decreto, tuvieron que modificar el término grado, entendiendo que se entendía únicamente el título de grado como un título universitario. La Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, que esta sí os aconsejo a todos y todas que podáis echarle un vistacito, por lo menos a los términos generales, ¿no? Para que nos hagamos una idea de cómo funciona las administraciones públicas, tanto docentes como no docentes. Y luego los desarrollos andaluces. Ya sabéis que Andalucía tiene competencia en educación y por ello tenemos la Ley 17/2007 de Educación de Andalucía, conocida como LEA, donde bueno, se establece dentro del vínculo andaluz con la educación artística superior cómo se va a desarrollar. En este caso se habla del famoso Instituto de Enseñanza Artísticas Superiores, que bueno, que hoy en día está paralizado, prácticamente no existe, lo que tenía un administrativo y poco más, y se ha hecho cargo una Dirección General de Educación de este ámbito. Tenemos el decreto 327/2010, que a día de hoy es el reglamento orgánico que tenemos en los conservatorios superiores, ya que todavía no se ha desarrollado el famoso régimen de organización y funcionamiento que determinará cómo funciona exactamente un conservatorio superior. Aunque bueno, ya hay borradores, yo viendo borradores en los últimos años, esperanza que algún día salga. Mientras tanto, pues tendremos que basarnos en este reglamento orgánico de los institutos de enseñanza secundaria. El decreto 260/2011, porque se establecen las enseñanzas artísticas en Andalucía. Por supuesto, la orden ECD 1752/2015, que es donde aparecen los temarios que han de regir los procedimientos de ingreso en las oposiciones que vais a realizar para el cuerpo de catedráticos de música y artes escénicas. Esta orden, que es muy reciente, la 19 de octubre de 2020, que esta derogó la de 16 de octubre de 2012, donde se establece la ordenación de la evaluación, ¿no? Donde se recogen tanto la evaluación como la transferencia de créditos de los conservatorios superiores de música. Y por último, bueno, la orden que efectúa la convocatoria del procedimiento selectivo para el ingreso a este cuerpo, ¿no? El de catedráticos de música y artes escénicas. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, tenéis una pestañita por participantes y ahí podéis darle a levantar la mano y bueno, podéis preguntar. Casi mejor si las guardáis para el final, mejor, ¿vale? No tengo problema en volver luego a ese punto. La estructura de la convocatoria, según esta orden, ¿no? De 30 de noviembre de 2020, consta de una oposición y de una fase de concurso. Me voy a centrar un poquito en la estructura del procedimiento de ingreso, sobre todo para bueno, todos aquellos y aquellas que presentáis por primera vez una oposición y que también queréis conocer un poquito cómo funciona esto. Mis compañeros docentes, pues que ya han vivido en otros cuerpos estas selecciones, pues todo esto que digo ya lo vais a saber, ¿vale? Como digo, una oposición y un concurso de méritos que vienen descritos perfectamente. La estructura de la oposición, pues consta de una parte A y de una parte B.
Dentro de la parte A tenemos un ejercicio de análisis donde, bueno, tendréis que analizar de un determinado modo un análisis armónico, contextual, ahora hablaremos de él, de una obra característica del repertorio para el instrumento. Ojo con esto, que bueno, esto es muy interpretable en función de los tribunales, ¿no? Lo que es una obra muy característica o menos característica, o debería ser muy relevante del repertorio del instrumento, pero me consta que en otros procedimientos pues no ha sido así, no ha sido una obra de relevancia, para lo cual tenéis 2 horas para poder elaborarlo. La interpretación, que hablaremos de ella también, la interpretación o la prueba práctica con el instrumento o con la especialidad que estéis. No sé si estos tiempos se someten igual para todas las especialidades, ya refiriéndome a dirección de orquesta u otras así, pero para interpretación instrumental es prácticamente la misma. Y luego la repentización, que aparece especificado en esta convocatoria, donde se os dará un repente, en el que tendréis 10 minutos para poder echarle un vistazo por encima e interpretarlo. Y dentro de la realización de ese repente, pues también expondréis el análisis, ese que habéis escrito durante las 2 horas, pues podréis leerlo delante del tribunal. Y luego la parte B, que es en lo que me gustaría centrarme hoy, que es el desarrollo de un tema de los que aparecen en la orden que he mencionado antes y para lo cual tenéis 2 horas. En la segunda prueba de esta oposición, dentro de la parte A, esto nos centraremos otro día, hoy para que veáis muy a grosso modo la estructura de la oposición. Dentro de la parte A de esta segunda prueba tendréis que realizar la presentación y la defensa de una guía docente. Esta guía docente se deberá elaborar conforme a la orden de 19 de octubre de 2020. Para ello tendréis 30 minutos. Ojo que en las anteriores oposiciones a cátedra se tuvo que hacer por la orden de 16 de octubre de 2012. Son muy parecidas, las 2 órdenes son muy parecidas, hay ciertos aspectos que cambian, pero bueno, tenerlo en cuenta, esto es importante. Y la parte B, que consiste en la preparación y la exposición de una unidad didáctica de las que debe contener la guía docente. Se os pedirá que expongáis una unidad didáctica de las que habéis introducido y para ello tenéis 30 minutos. La estructura del concurso, bueno, para los que no hayáis nunca hecho una oposición, la estructura del concurso consta de un baremo que está publicado en la orden de la convocatoria, donde se diferencian 3 aspectos fundamentales. Por un lado, la experiencia docente previa, tanto en la administración pública como en aquellos centros que hayan sido reconocidos por la administración pública. La formación académica, donde, bueno, si habéis visto el baremo, veréis que está desde la nota media del expediente hasta todas aquellas titulaciones o que podáis tener que os puedan ayudar a sumar puntos. Y luego los otros méritos. Estos otros méritos, aquí entran la formación, con todos aquellos cursos homologados por instituciones con competencia en educación, esto es importante, y los méritos artísticos, donde pueden entrar desde los conciertos hasta las publicaciones, etcétera. Todo esto lo tenéis muy detallado en el baremo, no entraré demasiado en ello. Dentro de la primera prueba, la parte A, acordaos que hemos hablado que habría que analizar una obra. La orden habla de la convocatoria de una obra, tiempo o fragmento del repertorio de la especialidad. Para ello tenéis 2 horas para su elaboración y 30 minutos, como dije, para una posterior exposición que normalmente, esto lo determinará el tribunal, normalmente se hace el mismo día que tengáis que hacer la lectura a vista. La convocatoria estipula claramente que este análisis debe ser armónico, o sea, se debe realizar un análisis desde un punto de vista armónico, desde un punto de vista formal, con lo cual la estructura también es fundamental, interpretativo y contextual a su vez,
interpretativo para que podamos aplicar todos aquellos criterios interpretativos del punto de vista de la ejecución de nuestro instrumento y que sean relevantes, contextual y estético. Es importante, bueno, el análisis estético quizás sea de los más simples porque deberíamos tener ciertos patrones respecto a las etapas históricas que conforman la literatura en nuestro instrumento y poder aplicarlas prácticamente a cualquier ámbito. Desaparece la palabra, o yo no la he encontrado por lo menos, didáctico, lo cual es curioso porque al ser el ingreso a la función pública docente, yo considero que esto es fundamental, con lo cual yo animo a que cuando realicéis esta prueba habléis también desde el punto de vista didáctico. La parte de la primera prueba pues tiene un proceso de interpretación para el cual tenéis un máximo de 30 minutos y en el que, según la orden, la convocatoria, debéis presentar un mínimo de 8 obras de distintos estilos representativas de la literatura de cada uno de vuestros instrumentos. Estas pruebas no son exactamente iguales, o sea, cambian en distintas especialidades, ¿vale? Tenerlo en cuenta. Me estoy centrando mucho quizá en los instrumentos sinfónicos, incluso el piano. Pero bueno, en la prueba que me quería centrar hoy, la primera prueba, la parte B, la elaboración de un tema, para lo cual tenemos 2 horas, he marcado una serie de consideraciones generales que creo fundamentales. Muchos de ellas ya las conocéis, otros quizás no. Los que no habéis visto nunca en un proceso de oposición es difícil que lo conozcáis porque, bueno, son orientaciones de tribunales, son experiencias, son distintos aspectos que considero que tenemos que tener en cuenta para la elaboración de esta prueba. Mirad, es muy importante que no haya marcas identificadoras. ¿Esto qué quiere decir? Parece una obviedad lo que voy a comunicaros ahora, pero no debe aparecer ni nuestro nombre ni ningún tipo de marca que pueda identificarnos, porque la prueba inmediatamente será invalidada. Para ello, me imagino que los tribunales lo harán, y si no os lo digo yo, es conveniente escribir en un solo color. Si puede ser en azul, mejor. Y evitar cualquier tipo de marca, cualquier tipo que pueda hacer ver a quien corrige el examen que somos nosotros que lo hemos escrito. Es muy importante en esta prueba repartir el tiempo de elaboración de la misma. Hablaremos ahora de una propuesta de esquema sobre lo que es un tema escrito, pero sí es importante que tengamos claro en cada momento de la prueba por dónde debemos estar escribiendo, de tal manera que los 5 últimos minutos de la prueba sean para poder hacer un repaso general y apenas el tribunal diga tiempo, pues podamos entregar nuestra prueba con garantías de haber hecho un trabajo correcto. La escritura debe ser legible, la redacción tiene que ser fácil y bueno, y hay que cuidar por supuesto la ortografía, independientemente de que seamos unos grandísimos músicos. Hay que tener en cuenta que este tipo de pruebas es para el acceso a la función pública docente y bueno, es muy importante para un docente tener la mejor ortografía posible. Está claro que todos podemos tener un descuido o un fallo. Cuando hablo de esto me refiero a que bueno, no haya, no haya un sistema de faltas de ortografía continuo durante toda la prueba. Utilización, recomendación mía, del tiempo impersonal de escritura siempre que sea posible. Yo esto lo considero fundamental para la elaboración de cualquier tema, puesto que nos vamos a basar en ideas preconcebidas por otros autores. Ahora hablaremos también de los criterios de autoridad. Con lo cual, siempre que sea posible, las conclusiones pues lo veo más complejo, pero siempre que sea posible deberíamos intentar utilizar un tiempo verbal impersonal en la redacción. Numerar todas las páginas del documento.
Esto es fundamental para cuando hagamos nuestro esquema a modo de índice. Incluir esquemas y o gráficos numerados. La Consejería de Educación tendrá que publicar una especie de criterios de valoración de la prueba donde indique distintos ítems y cómo se valoran. Como norma general, en casi todos los procesos selectivos que yo recuerdo, la inclusión de esquemas y o gráficos numerados siempre ha contado como algo positivo. Entonces, si en los temas que habéis elaborado tenéis algún esquema, algún gráfico, no lo dudéis, incluirlo. Y siempre numeradlo, como gráfico 1 o tabla 1, para cuando os hagáis referencia a él a lo largo del tema, que el tribunal, el que está corrigiendo, sepa dónde tiene que dirigirse. Utilizar criterios de autoridad. Yo esto lo considero fundamental para la elaboración de cualquier tema, puesto que, como ya he dicho antes, es muy importante que nos basemos en ideas preconcebidas por grandes maestros de la música, de nuestro instrumento, de la educación, de lo que consideráis oportuno para vuestro tema, pero que usemos estos criterios que incluso pueden ser antagónicos en muchos casos, pero para eso están las conclusiones. Tenemos que ser muy cuidadosas con las instrucciones que nos haga llegar el tribunal. Cualquier tipo de actuación que conlleve el realizar una acción que se nos haya indicado por parte del tribunal que no debe realizarse puede invalidar la prueba inmediatamente. Entonces, cuidado que con los nervios han dicho tiempo, no hemos parado de escribir y se nos puede invalidar la prueba. Tenemos que ser muy cuidadosos con estas instrucciones. Y como he dicho antes, debemos prestar especial atención al documento que deberá publicar la Consejería de Educación, de esto, o debería, ¿vale? Esto, los que trabajáis en la casa ya sabéis que esto no es una ciencia exacta, pero debería publicarlo respecto a los criterios de evaluación y calificación de esta prueba escrita. Fijaos, para esta primera prueba, la parte B, como digo, la elaboración del tema, hay muchas maneras de preparar esta prueba, muchas. Yo aquí indico una serie de pautas que, considero importantes. Habrá muchos sistemas, cada uno de vosotras tendréis el vuestro. Los que habéis realizado oposiciones, pues lo habréis hecho de diversas maneras. Esto es muy personal también. Pero como dije al principio de la sesión, pues voy a daros mi punto de vista al respecto. Tanto para la elaboración como para el estudio de un tema de este calibre, yo siempre considero necesario la realización de un esquema formal. En este esquema formal deberán venir reflejados todos los puntos del enunciado del tema, todos y cada uno de ellos. Nos servirá para el desarrollo del mismo y a su vez para el estudio y memorización de aquellas partes que necesiten ser memorizadas. La búsqueda de una bibliografía con criterio, de una bibliografía útil, de una bibliografía actualizada, de una bibliografía relevante para nuestro ámbito, nuestro campo de conocimiento, es fundamental para poder desarrollar pues, todas aquellas ideas que aparecen en el enunciado del tema. La grabación de contenidos. Somos músicos trabajamos o debemos trabajar muy bien el ámbito auditivo. Es por ello que a muchos opositores le ha funcionado esta grabación de contenidos. No solo para la preparación de la prueba, sino incluso para poder recoger aquellos fragmentos de la muy diversa bibliografía que está a nuestro alcance. Ya sabemos que hay muchos libros de nuestras especialidades, muchos tratados que ya incluso están descatalogados y no podemos encontrar por las redes.
eso lo podemos encontrar o de segunda mano o incluso en bibliotecas, o acceso mediante algún compañero que pueda tener esta bibliografía, con lo cual una grabadora para grabar todos estos párrafos de vez en cuando que encontramos, poder citarlos, poder saber la fuente exactamente, lo considero fundamental. Y luego encima para los que viajamos, vamos de un sitio a otro, de la casa al puesto de trabajo, pues oye, en vez de escuchar la radio ese día, ponemos nuestra grabación, podemos ir recordando cosas y ordenando ideas. Respecto a la elaboración del tema, elaboración tanto para el estudio como para el día de la prueba. Tened en cuenta que no tiene sentido, desde mi punto de vista, reflejar en un tema más de lo que somos capaces de escribir en 2 horas. No tiene sentido que tengamos un tema de 100 páginas si luego tenemos que elaborar en la prueba un tema que nos va a dar capacidad de escritura de hasta 2 horas. Con lo cual, recomiendo que para elaboración del tema de estudio y por supuesto para la elaboración de la prueba, para la elaboración de la prueba es obvia, tienes 2 horas y tienes que terminar el último punto. Esto no supere más de 8 o 10 caras. 8 o 10 caras también depende de la velocidad de escritura de cada uno de vosotros y vosotras, ¿no? Pero sí es cierto que si queremos revisar bien la prueba, que si queremos que la escritura sea legible, que si queremos que la redacción sea fluida, tened en cuenta que el tribunal tendrá que leer muchos temas, con lo cual el tema de redacción fluida, de buena ortografía, de buena caligrafía, se convierte en algo fundamental en esta prueba. Con lo cual, desde mi experiencia, 8 o 10 caras estoy hablando, serían entre 4 folios y 5 folios. Oye, si hay quien puede hacer 15 mejor, ¿no? Pero siempre teniendo en cuenta los parámetros de los que os estoy hablando. Los simulacros finales. Es muy importante desde mi punto de vista que os pongáis en esta situación y bueno, ya a esta altura ya quizá ya deberíais estar haciéndolo y si no, bueno, pues cuando uno pueda. Realizar una especie de simulacro de cada uno de los temas. O sea, ponerlo en situación, sacar un tema y empezar a redactar un reloj 2 horas. A ver qué tal, ¿no? Estos simulacros hacen que cuando llegue el momento de la prueba, la distribución mental de las ideas, la distribución temporal de la escritura, o sea, todos estos aspectos mejoren muchísimo y no nos encontremos ante una situación totalmente nueva el mismo día de la prueba. Mirad, aquí tengo una propuesta de esquema general de un tema. Vuelvo a repetir, es una propuesta mía, es una manera de verlo y bueno, cada uno lo verá de una manera distinta y no tiene por qué ser ni mejor ni peor, ¿no? Cada uno lo ve así. Dentro de la propuesta de este esquema general, por supuesto siempre el enunciado del tema, ¿no? Esto os lo darán el día de la prueba y si no lo tenéis en la orden que desarrolla los temarios para el ingreso al cuerpo. Un índice que no es ni más ni menos que un esquema general. Una introducción, ahora hablaré de todos estos puntos a continuación, ¿vale? Una introducción donde se desarrollan diversos aspectos respecto al tema que vamos a tratar. El desarrollo de todos los puntos del índice, numerados y en el orden que lo hemos presentado en el índice. Un apartado de conclusiones y por último la bibliografía utilizada y la normativa de referencia en caso de que fuera un tema donde, bueno, donde nos apareciera más tema de legislación o estos aspectos, ¿vale? En el caso de que hubiera que citar una normativa de referencia, lo haríamos en el apartado de bibliografía. Respecto al índice, mirad, el índice debe ser aclarador y debe estar bien estructurado. Esto es muy importante, o sea, parece algo muy obvio, ¿vale? Pero el índice tiene que ayudar, tiene que aclarar y tiene que tener una estructura lógica respecto a los puntos que aparecen en el enunciado del tema.
a su vez, como podéis ver aquí, debe reflejar todos los puntos del enunciado. O sea, en ese aspecto es de fácil elaboración cada uno de los epígrafes grandes que debe aparecer en este índice, porque no son ni más ni menos que los puntos del enunciado. Debe aparecer en capítulos y subcapítulos numerados. Obviamente, esta numeración va a depender, pues, del número de subcapítulos que nosotros consideremos fundamentales para el desarrollo de este tema. Esta realización de subcapítulos no debería tener más de 2 niveles. ¿Esto qué quiere decir? Si estamos hablando de un tema, ¿qué os digo yo? Evolución de la trompeta desde la antigüedad hasta el siglo XX, ¿no? Pues el punto 1.1, si el punto 1 es la evolución de la trompeta, tal como viene el enunciado, el punto 1.1 sería la trompeta en la antigüedad. El 1.2, la trompeta en el pueblo hebreo. No lo sé, ¿no? En función de los diferentes. Pero no entréis en un 1.1.1, ¿de acuerdo? Intentad que los subcapítulos no tengan más de 2 niveles, ¿vale? El índice debe ser la primera página de nuestro tema junto al enunciado, ¿de acuerdo? Con lo cual, intentad desarrollar estos índices para, oye, si se tuviera que empezar la introducción en esta página, no habría problema, pero visualmente es verdad que queda muy limpio, muy curioso de este modo. Y debe aparecer el número de paginación. Obviamente esto se hace al final de la prueba. Aunque si habéis hecho simulacros, habéis entrenado esto, prácticamente sabréis qué número de página corresponde a cada uno de los puntos del índice. ¿De acuerdo? Continuamos. La introducción. La introducción debe estar dividida al menos en 3 grandes párrafos, como detallo a continuación. Un primer párrafo donde aparezca la contextualización normativa de la prueba. Y diréis, ¿esto qué es? La contextualización normativa de la prueba es aquel elemento que refleja en el documento que estoy haciendo escrito el por qué se está realizando esta prueba y en base a qué. Esto es un párrafo que está hecho en todos los temas, prácticamente el mismo. En base a la orden de tal para el ingreso al cuerpo de catedráticos, pues se procede a realizar la primera parte B de la primera prueba, que consiste en un tema tal, una contextualización normativa. ¿Qué es lo que estamos haciendo? El segundo gran párrafo que debería aparecer en la introducción, siempre una propuesta, como repito, esto no es algo que sea obligatorio ni que sea, no, simplemente es mi manera de verlo. El siguiente punto que debería aparecer a continuación es un breve comentario sobre el tema que se va a desarrollar. Breve comentario sobre el tema expuesto, sobre lo que vamos a desarrollar en las 2 siguientes horas. Para ello, hay muchas maneras de hacerlo, pero sí está muy de moda ahora la utilización de frases de autoridad. Si hay frases relevantes de algún gran maestro, de algún docente, de algún gran músico, no lo sé, de algún investigador respecto al tema, este es el momento de utilizar estas frases de autoridad. Y el tercer gran párrafo, que es donde se debe describir la estructura que tiene el tema. Desde el esquema, la introducción, la descripción de los capítulos, conclusiones y la bibliografía y normativa de referencia si la utilizásemos, ¿vale? 3 párrafos. Contextualización normativa, breve comentario sobre el tema y estructura del tema escrito que voy a realizar. El desarrollo. El desarrollo pues, consiste en, obviamente, como estoy diciendo, desarrollar
todos los puntos que aparecen en nuestro índice que han sido desarrollados del enunciado del tema, que dividiremos en capítulos y en subcapítulos. Para el desarrollo tenemos que seguir las pautas de lectura fácil. Esto es fundamental. Tened en cuenta, no sabemos, o bueno, ya se sabe, creo que va a ser una estadística sobre opositores, pero como mínimo, si no hacen tribunales mixtos, me imagino que como mínimo 20-25 temas no le va a quitar al tribunal que leerse en muchas especialidades, en otras incluso muchos más. Con lo cual, pautas de lectura fácil. La redacción y letra, como yo le llamo, útiles. ¿Qué quiere decir? Una redacción útil es aquella en la que el lector entiende perfectamente lo que está leyendo. Y para ello, en caso de duda, recordamos, como digo siempre, sujeto, verbo, predicado. Muchas veces, cuando nos ponemos a redactar, esto me lo decía Jaime Nubiola, que fue mi profesor de metodología de la investigación en mi doctorado, decía que muchas veces cuando nos ponemos a redactar pensamos más en poesía que en la idea que queremos desarrollar. Entonces, es muy importante que consigamos pautas de redacción útil. Y por supuesto, letra útil, pues imaginaos lo que quiero decir, ¿no? Letra legible y clara, y cuanto más bonita, mejor. El desarrollo, esto no me cansaré de repetirlo, debe reflejar todos los puntos del enunciado. No puede quedarse ningún punto sin aparecer en el desarrollo de nuestro tema. Luego, a su vez, los subcapítulos que aparecen en el índice. En el desarrollo se deben incluir imágenes y o gráficos numerados. Cuando hablo de imágenes, imaginad, no lo sé, yo hablo de trompeta, que es mi especialidad, ¿no? Pero el tema del pistón, el funcionamiento del pistón, o el tema de las series armónicas, o el tema de... Siempre se puede buscar un gráfico o un tipo de imagen, si dibujamos medio bien, si vamos a hacer un dibujo malo, mejor quedarse quietos, ¿eh? Y siempre numerados para cuando nos refiramos a él, el tribunal sepa a dónde debe dirigirse. Como ya he dicho antes, estos temas deben aparecer en capítulos y subcapítulos, no más de 2 niveles. Importante esto, no más de 2 niveles. En el texto debemos citar a los autores de relevancia del tema que estamos tratando y las ideas que han tenido o han expuesto a lo largo de la historia o recientemente o cuando sea que lo hubieran hecho. Es muy importante que tengamos estos criterios de autoridad, incluso como he dicho antes, aunque fuesen criterios antagónicos, que no estuvieran de acuerdo, ya tendremos nuestro apartado de conclusiones para poder expresar nuestra idea. Pero no os canséis de citar. Respecto a los párrafos, lo ideal es que sean párrafos de entre 5 y 10 líneas con una estructura argumental, o sea, que tengan un argumento lógico, que estén relacionados, ¿vale? Esto es lo ideal. En cada párrafo debo reflejar lo que quiero decir, lo que digo y lo que he dicho. Esto es muy típico en los estudios de doctorado, es lo primero que te enseñan cuando quieren que redactes tus ideas, ¿no? Que las expreses por escrito. Ya os digo, bueno, puede salir uno más grande, otro más pequeñito, pero intentar siempre que la imagen del documento, hombre, las ideas son fundamentales. Si lo que está escrito no sirve, ya podéis tener la imagen más bonita del documento que exista, pero servirá para poco, ¿eh? Pero tened en cuenta que el tener que leer muchos documentos escritos a mano lleva a agotar al lector. Con lo cual es muy importante que también la imagen, el dibujo del texto entre por los ojos al que lo está leyendo, ¿vale? Respecto a las conclusiones, las conclusiones es donde aparece vuestra idea más personal, donde debería aparecer. Debe recoger todas aquellas ideas que consideráis fundamentales sobre este tema y aplicables, por supuesto, a la educación artística superior y sobre todo a los estudiantes de vuestra especialidad, ¿no? Porque al fin y al cabo son a los que os vais
a los que os vais a dirigir. Debe recoger, como pongo aquí, una apreciación personal respecto a los posibles contrastes de ideas del tema desarrollado. Por ejemplo, esto nos puede pasar en las escuelas de interpretación, en las distintas escuelas de interpretación. Bueno, al final podemos dar una visión personal respecto a cuestiones que incluso en muchos casos son antagónicas. Aunque hoy en día, con lo que está viviendo el mundo de la música respecto a la unificación de ideas, donde ya prácticamente todas las orquestas del mundo buscan la misma sonoridad o el mismo patrón, y los conceptos están unificándose de tal manera, más o menos tenemos todos una idea común respecto a todas las escuelas o respecto. Pero bueno, es bueno que se vea vuestra apreciación personal al respecto. La bibliografía. La bibliografía debe aparecer al final, obviamente, al final del tema desarrollado. Debemos reflejar los libros, revistas y artículos que hemos utilizado para la elaboración del tema. Al igual que en cualquier documento de texto, debe presentarse por orden alfabético y con la misma estructura en cada entrada. Yo propongo esta manera de citar para los textos escritos, puesto que ya sabéis que lo de cursiva a boli es muy complicado, ¿no? Pero bueno, yo creo que así se entiende bastante bien. Esto es muy personal, vuelvo a repetir, cada uno de vosotros podéis hacerlo como creáis oportuno. Para los libros, apellido en mayúscula, seguido del nombre, el título del libro entre comillas, normalmente se hace en cursiva en cualquier documento de tesis doctoral, pero al hacerlo a mano es muy complicado. Yo lo haría así, título entre comillas, ciudad, la editorial y el año. ¿Qué es un artículo de una revista? Pues la estructura que sigo es muy similar, ¿no? El apellido del autor o autores, nombres, entre comillas el título y luego en dos puntos la revista, el número y el año entre paréntesis. Respecto a la normativa de referencia, bueno, sobre esto hay mucho escrito, ¿vale? Y es complejo, es complejo. No se trata de que no estoy haciendo una oposición para juristas, estoy una oposición para docentes. Debéis conocer la estructura de la normativa, debéis saber cómo se lee la normativa y debéis saber cómo referenciarla, ¿no? La normativa de referencia debe aparecer conforme a su rango. La normativa tiene un rango que va desde la Constitución española hasta cualquier circular que pueda enviarnos una administración con competencias. Aquí, mira, aquí veis Constitución española, la ley orgánica, el Real Decreto, el decreto, la orden, las instrucciones, las circulares, ¿no? Debe atender a su carácter nacional o autonómico en virtud de las competencias establecidas para educación. En este caso, Andalucía tiene competencias sobre educación, con lo cual un Real Decreto siempre irá por delante de un decreto. Debe estar actualizada, atendiendo a la que se debe usar en la prueba por comunicación expresa de la administración convocante. ¿Esto qué quiere decir? Que es la administración la que nos tiene que decir, en caso de que, ya sabéis que la norma cambia tantísimo, qué normativa es la que tenemos que utilizar en la prueba. Si la administración no lo comunica, pues hay que preguntarlo a nivel sindical o hay que informarse de esto bien. ¿Qué normativas debemos utilizar en la prueba? Hay un calendario que ha salido por ahí respecto a la aplicación de la LOMLOE. A nosotros nos afecta menos porque es que las leyes no hacen tan poco caso en general en educación que bueno, hablaremos de todas formas de esto en la prueba de la guía docente, ¿no? Y de las unidades didácticas. Pero bueno, es bueno que sepáis la normativa que se tiene que utilizar en ese momento y debería comunicarlo expresamente la administración convocante. O sea que leer muy bien la convocatoria, ver lo que dice al respecto. Debe ser citada tal como aparece publicada en el boletín correspondiente. ¿De acuerdo? Podéis citarla primero como aparece en el boletín y luego poner entre paréntesis, a partir de ahora ley, o sea, LOE, perdón. Si digo la ley 2/2006 de 3 de mayo, si no recuerdo mal, de educación en España,
a partir de ahora LOE, porque así puedo usar el término LOE. Y bueno, hasta aquí la presentación que he preparado para este tema. Y me he portado súper bien, porque son y 51 y no os he calentado mucho la cabeza, o eso espero, vamos, si os la he calentado mucho me perdonáis de verdad, porque no es, no es lo más divertido del mundo, pero bueno, yo intento ser simpático. A partir de este momento me gustaría abrir un turno de debate, de preguntas, si alguien tiene alguna duda al respecto, algo que yo pueda aclarar, algo que me haya equivocado, que me he podido equivocar, no me lo sé todo. Y esto es muy complejo y cambia muchísimo. Entonces no sé si alguien tiene alguna duda al respecto, algo que quiera que veamos, que repita, que diga. Sí, a mí si no te importa empiezo yo, soy Jesús. Jesús, encantado, yo soy Jorge, cuando quiera. Vale, vale. Venga, estoy desde Córdoba yo. Vamos a ver. En el desarrollo de los datos del índice tenía escrito en la parte incluir imágenes y o gráficos numerados. Sí. ¿Hay tribunales que puedan tomar eso como una marca? Como una, perdón, te he perdido. Como una marca. Como una marca de soy yo. Lo Hombre, digo porque puede depende, ser. depende, Jesús, si pones tu nombre, sí. O No, sea, pero me refiero a que si tú pones, por ejemplo, una imagen, has dicho antes, si pones un dibujo, sí. pues no sé, si pones un dibujo perfectamente relacionado con lo que estás haciendo, No tiene pues que haber igual no. problemas. No tiene que haber problemas, Exactamente. puesto que es la propia administración, ¿vale? La que debe Vale, darte estos criterios. de acuerdo. Eso, perfecto. Y después has comentado Sí, que sería interesante poner gráficos numerados e imágenes numeradas. sí. Cuando dices numeradas, ¿te especificas que los vas a poner en otro sitio o tú vas a hacer el dibujo y el gráfico en línea con la redacción No, del no, mira, tema? lo que me refiero es tú estás redactando un tema que te ¿Cómo digo, ves tú eso? ¿qué te digo yo? Un tema sobre, no tengo ni idea, un tema en concreto, ¿no? Y para esto Venga, tienes yo soy percusionista. Yo soy percusionista. Venga, venga, sobre vale, el tambor. sobre el tambor o sobre la baqueta, por ejemplo. No sé, no me sé exactamente Estupendo. los temas de percusión, ¿vale? A lo Sí, sí, sobre mejor, la baqueta es estupendo. No hacemos la vale. idea. Y hay varios tipos de baquetas. Y tú pones un dibujo hecho por ti de varios tipos de baqueta en función de, no sé, del tamaño, de la cabeza de la baqueta, o etcétera. ¿Vale? Debajo de Perfecto. esa imagen deberías poner imagen 1, punto, diferentes tipos de baqueta. Y al seguir redactando, cada vez que hicieras referencia a esa imagen, deberías nombrarla como imagen 1 o imagen Vale, 3, entonces, si fuera la tercera. perfectamente, claro. Entonces, lo que estás comentando es que tú, como lo ves, que esté en línea con la redacción, no hacer un folio aparte con gráficos. No, 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 en línea Claro, siempre, siempre, llevamos los siempre, temas siempre. Siempre con la siempre redacción, en línea con la redacción, ¿no? claro. Pero ten en cuenta que esa redacción puede llevarte a que vuelvas a hablar de esa Sí, imagen sí, sí. 3 párrafos más Es- adelante cuando estés en otra página. mm, claro, es perfecto. Sí, es que eso es lo que quería saber, porque como has dicho, numerado y después hacer referencia a ello, y nosotros llevamos los temas preparados, para decir, bueno, pues yo tengo un par de folios que los dedico a los gráficos y los esquemas que ya tengo hechos y que tengo diseñados ya previamente en mi cabeza. No sé Yo, yo cómo, yo cómo lo aconsejo veías tú. que lo Yo hagáis en desde la luego redacción. yo lo veía en línea con la relación, pero era por preguntar. Sí, igual, digo, hay otra idea más, que No, no, esté no, no. Yo más bonita. imagina, bueno, en esto, Jesús, esto no es una ciencia exacta, ¿vale? Esto ha variado tanto a lo largo de los años que, bueno, que cualquiera sabe. Yo doy mi punto de vista y manera Así, de verlo. Yo creo que cualquier gráfico, que cualquier imagen debe ir en hilo a la redacción. Ahora bien, puede ser que esa imagen sea nombrada más adelante. sí, 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 Entonces, perfecto, para sí, hacer sí. referencia a ella, en vez de poner, como vimos en el dibujo de las baquetas, ponemos, tal como se puede apreciar en la imagen, el número que tenga, se ha hecho 3 imágenes y la de la baqueta el número 3, pues la imagen 3. Vale, vale. ¿Sabes o no? Perfecto, perfecto. Y otra cosa que yo, desde que me estuve elaborando los temas hace un tiempo, siempre he visto raro, por lo menos, no sé. Yo, ahora que has explicado tú, igual lo he visto, se me ha aclarado un poco más, ¿no? Pero yo es lo de la bibliografía. Lo de la Sí, bibliografía utilizada en la redacción del tema sí. es una cosa, vamos a ver, esto no es un FM, ni es un doctorado, ni, o sea, es una secuenciación de conocimientos que tú expones en un trabajo, ¿no? Entonces, ahí especificar una bibliografía,
tú no has consultado durante el examen ninguna bibliografía. O sea, no sé si me explico. Tú tienes unos conocimientos que has adquirido leyendo libros y los expones ahí en el orden en el que tú creas oportuno, dependiendo de la secuencia de enunciado que te den. Pero tú, durante el examen, no has visto ninguna bibliografía. Tú no has leído, no has consultado nada. Entonces, consultar. Y mi pregunta es, porque yo sé que yo tengo mi bibliografía preparada. Mi pregunta no es si es o no ponerla, que yo la pienso poner. Mi pregunta es la redacción del punto. ¿Bibliografía utilizada o bibliografía consultada? ¿Bibliografía de referencia? O sea, pues claro, bibliografía utilizada, yo no he utilizado nada. Bueno, en realidad yo he sí. utilizado mis conocimientos adquiridos a partir de una bibliografía. Claro, pero no en ese momento. Yo no he consultado nada. El hecho de que hayamos adquirido unos conocimientos a través de una bibliografía no quiere decir que sean nuestros. Ya. ¿Sabes lo que te quiero decir o no? Sí, perfectamente. Bueno, son nuestros en el momento en que los adquirimos, ya son nuestros, forman parte de nosotros. Sí, pero no son ideas nuestras, me explico. Mira, el tema de bibliografía es útil sobre todo para que, sobre todo en corrección de pruebas y cosas de estas, cuando luego os sentéis con el tribunal y digan, es que esto usted que ha puesto aquí, y tú puedes decir, no, pero es que esto no es mío. Esta idea es de tal autor y como parece reflejar la bibliografía, es de tal documento o de tal libro o de tal... Yo para mí esto es fundamental. Vale, el hecho de que no parezca que nos hemos levantado una mañana y de repente sabemos, no sé, escribimos un conocimiento que en realidad no es nuestro. O sea, de hecho los docentes, tanto los docentes como los investigadores, nos tenemos que basar en las ideas, obviamente, para crecer en las ideas de otros y poder desarrollarlas, si no es imposible. Es cierto que esto de la bibliografía, lo que dices tienes razón. O sea, es raro porque tú en el momento no estás consultando nada. Pero sí es cierto que fíjate que la prueba habla de elaboración. Esta elaboración, bueno, esto es muy interpretable, ¿vale, Jesús? Partimos de ahí. Claro, aquí ahí tengo mi problema, pero no en si la voy a poner, que yo la pienso poner. Mi problema no es ese, mi problema es la redacción del punto. Yo el punto, o sea, yo pondría bibliografía de referencia. Eso es lo que yo... Porque claro, tú has puesto ahí, en lo que has puesto ahí, has puesto bibliografía utilizada. Entonces, la palabra utilizar es como si yo hubiera utilizado una bibliografía en la redacción del tema. Y yo no, yo he usado una bibliografía que de antes, que yo tengo como referencia mía, de mi especialidad, y que la usé en su día para hacerme los temas y para referenciar mi temario. Y ese es el que yo uso para nombrar en mi tema. Pero realmente no puedo poner bibliografía utilizada porque yo, sentado en el examen, redactando, no he utilizado nada más que un bolígrafo. Exactamente. De todas formas, los puntos que yo he puesto ahí no son para que los pongáis al pie de la letra en vuestro prueba, ¿vale? Sí, lo sé, pero hay una pregunta, porque tú tendrás más experiencia que yo. Bibliografía de referencia, siempre bibliografía de referencia, porque obviamente tú no tienes toda esa disposición de libros, documentos y revistas ahí para poder decir que los has utilizado en ese momento. Siempre es bibliografía de referencia. Por eso tampoco aparece el número de página. Perfecto. ¿Vale? Y tengo una última pregunta. Las que tengas, Jesús, aquí está el tío. No, lo que no quiero estar yo aquí que parece que eso lo hablo yo. No te preocupes, nos queda una hora. O sea, hay preguntas para aburrir. Claro, que seguro que mis compañeros tienen también un montón de preguntas que me sirven a mí. Vamos a ver. Yo, en un examen que tiene que ver con la prueba, que tiene que ver con música, me parece muy extraño no escribir partituras. Yo seguramente escribiré partituras. Entonces, yo tengo un bolígrafo con 5 puntas que escribe. Es una pregunta un poco estúpida, pero la voy a hacer porque no quiero cagarla. Yo tengo un bolígrafo con 5 puntas que escribe directamente un pentagrama. ¿Eso se puede utilizar o solo podéis con tu bolígrafo tú? Esto no es una tontería lo que has preguntado, ¿eh? Claro. Es muy importante saber con qué, o sea, si yo puedo llevar una regla, un cartabón, un modelo para hacer un circulito, una goma de borrar para enmarcar un dibujo que yo quiera hacer. O sea, ¿qué puedo yo llevar a la prueba no me la echen, que no me digan, que no me lo quiten? Estas instrucciones, el día de la presentación, o sea, no os dé vergüenza y lo preguntáis. Hay una presentación donde estáis todos y se pregunta. Porque cuando tú preguntes lo de el boli para el pentagrama 5 puntas, vas a escuchar alguna risilla, pero todo el mundo va a pensar, hostia, ojalá lo tuviera yo.
¿Vale? Esto, Ah, no, pues mira, ya sabéis, tenéis un mes para comprarlo. yo En no el lo Amazon. conocía, y me has dejado Sí, rayado, o sea, pillaré uno, seguro. En pues la, prese- en la párate pre- que os lo enseño, que lo tengo aquí. Os lo enseño. Sí, hombre, en es muy útil. directo para todos, el bolígrafo Me de lo 5 compré, puntas. sí, me lo compré en el Amazon porque yo lo uso mucho en las clases, en mis clases lo uso mucho en folio en blanco y como no, ojalá le voy a escribir una... Claro, un bolígrafo no sé si se ve desde ahí, para que tengo el iPad y no sé dónde tiene, aquí Ahí, tengo ahí, atrás. ahí. ¿Lo veis? Qué bueno. ¿Lo veis? Sí, sí, Tiene sí, sí, 5 sí. puntas. Entonces, yo lo uso mucho en las clases porque lo que hago es escribirle a los niños en los folios blancos, le pego un trazo y le escribo a lo mejor por un arpegio, una línea melódica, lo que sea, que yo Hombre, escriba, ¿no? es un ahorro de tiempo en la prueba impresionante. Ay, Porque perdón, que yo que he tenido que hacer pentagramas en mis pruebas de oposiciones, o sea, tienes que ir con la regla, no, no es tontería, ¿eh? exactamente. No es Y después, tontería. por ejemplo, para enmarcar un gráfico, para enmarcar un dibujo que tú hagas y no dejarlo simplemente al aire, pues entonces también es cuestión de llevar, pues no sé, algún circulito, un círculo, una moneda, porque te dejen tener una moneda para hacer un círculo. Eso sí puede darte problemas. Eso lo Eso, preguntaré también, pero sí, igual me dicen que no, ¿no? eso puede darte problemas. Porque, Mm, claro, es que a partir de ese momento te está identificando. claro, sí, es verdad. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿No? O Mm. sea, Pero eso, por ejemplo, sí. el bolígrafo de 5 puntas no puedes saber si eres tú o alguien con una regla que es impresionante, ¿vale? Pero en el momento que tenga algún tipo de marco o algo, ahí ya te está identificando. Ajá, Ojo, ok, entonces, obviamente te van a decir que no. claro, lógico. Bueno, pues ya está, ya es la cuestión de preguntarlo también en la Eso, en presentación. la presentación no os quedéis con ninguna duda. O sea, si Claro, la presentación, si no va a costar en buenos días y que os lean la norma, para eso os quedáis en la casa. Ya que os vais a dar viaje, el porte topo, por lo menos que os quede muy claro. Os tendrán que dejar, estupendo. en esa presentación os dejarán muy claro desde la elaboración de la prueba escrita, de lo que se permite, de lo que no se permite, hasta los criterios de calificación. Os dirán un porcentaje. Dirán, para la primera prueba pensamos que esta vale un 60%, esta un 40%. Os deberán dar, ¿vale? Esos porcentajes Ajá, de evaluación ese mismo día. Y si no los preguntáis, el tribunal que ok. cuánto peso le da a la prueba escrita o cuánto peso le da a la interpretación, ¿vale? Vale, perfecto. Muchas gracias. Nada, a ti, Jesús. Seguro que antes de que terminemos se me ocurre otra. Pues aquí estoy para eso. Hasta las 8 soy todo vuestro. A partir de ahí ya me tiene que buscar Granada Brás. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, algo que queréis que repita. ¿No? ¿Nada? Pues qué alegría. Hola, buenas tardes. Hola. No te veo. A Hola. ver, hola, buenas tardes. Yo tenía una pregunta. Hola, perdona. Discúlpame, dime tu nombre porque no te encuentro. Como Soy estoy Cristina Castaño. Ah, Cristina, hola, ¿qué tal? Encantado de Sí. ser Jorge. Hola, ¿qué tal? Pues mira, era para saber tu opinión sobre las citaciones de los autores relevantes. Sí, Cuando estás desarrollando el tema y hablas de una persona, de sí, algo que ha dicho relevante, sí. según tu opinión, cuando lo desarrollas pones atendiendo al artículo de fulano de tal o según fulano de tal, o lo referencias de tal manera que cuando acabes de explicar lo que él ha dicho, abres un paréntesis y pones el nombre de la persona y el año. Sobre esto hay muchas maneras de verlo. Yo el tema de paréntesis años, yéndonos casi a normas APA ya, yo lo dejaría para documentos elaborados respecto a investigación. O sea, tienes un trabajo, un TFM, un doctorado, ¿vale? Yo soy muy tradicional para las citas. De esta forma, APA no me gusta para nada. Creo que da muy poca información y que antes, a pesar de que había más texto y podía ser más engorroso, pero estaba todo mucho más claro. Respecto a la elaboración del tema escrito, yo simplemente citaría al autor, según tal o la obra, ¿no? Imagínate que es un tratado completo sobre, si en el tratado de tal, o sea, no me liaría mucho más, a no, Vale, a no ser, a no ser que sea tan densa la información de lo que quieres citar que necesitaras al final, no sé, poner algo más específico entre paréntesis, pero en principio yo citaría el autor, según tal persona o tal individuo, pues, y la idea, ¿no? vale, vale. Muchas gracias. Nada a ti.
Jorge, perdona. José Luis, te conoció la voz. Dime. Mira, que de lo que está hablando, según tal autor, ¿no? Sí. Y en su libro tal, o según tal autor, y directamente lo que dice. Hombre, hay autores, sobre todo en el viento metal, a lo mejor en otras especialidades es más denso, pero hay autores que si tú pones según Arban, ¿sabes lo que te digo? O sea, ya sabe todo el mundo que es el método completo para corneta pistones, ¿no? En función del autor, en función de. ¿Qué te digo yo? Si me pones según Patrick Sheridan o según Sam Pilafian, pues a lo mejor sí tienes que afinar algo más, ¿no? Porque tienen Ya, varias ya. publicaciones, tienen varios, en función del autor, José Luis. Si es un Vale. autor, si es un autor, ¿qué te digo yo? Me dice, según Edward Tarr. Edward Tarr ha escrito Dios y la madre. O sea, ese hombre tiene artículos, tiene libros, tiene. Pues a lo mejor sí deberíamos intentar afinar algo más, ¿no? Según Edward Tarr en su libro de Trumpet o en su artículo sobre las trompetas ceremoniales del siglo XVII, ¿vale? Ahí sí tendríamos que afinar algo más. Vale, Pero vale. en general, José Luis, a no ser que tengáis no sé, llevéis una idea sobre un tema muy concreto, yo creo que en general, citando al autor, cualquier lector que lea esto va a saber de dónde viene. Vale, vale. Y luego, otra pregunta. En cuanto a las referencias bibliográficas, ¿cuántas pondrías? O sea, por ejemplo, es que a lo mejor hay temas que con un par de... Bueno, pues es que yo realmente este tema me lo he hecho con 2 libros. ¿Sabes? Poner más libros por rellenar bibliografía me parece un poco absurdo. No, además no tiene sentido y se te va a ver plumero. O sea, eso no tiene mucho sentido. A mí 2 libros me parecen pocos. A mí. Esto ya cada uno, Vale. José Luis, ¿vale? Esto es mi manera de Vale. verlo. O sea, mínimo, Más lo- mínimo 4 o 5 nos salen a todos de cualquier tema. O sea, Ya, mínimo. ya, ya. Y hay Sí, sí. muchos, muchos libros que a lo mejor tengan recogida sobre la historia del instrumento y su interpretación en general que te sirven para varios temas, ¿vale? Sí, Yo, sí. yo entiendo que es muchísima información la que llevamos, como para que ahora lleves tú, ¿qué te digo yo? 200 libros en la cabeza a poner ahí. O sea, no estamos hablando de eso, ¿eh? Estamos hablando de referencias mucho más obvias y generales. Yo creo que Ya. 5 libros, mínimo 5, yo creo que es buen número, ¿no? Vale, vale. 5 y luego más la legislación, ¿no? Pero la legislación lo bueno que tiene es la misma. Eso, Ya, ya. eso no cambia, ¿vale? Y además que si lo veis bien, tenemos 4 normas. O sea, que hablan muy poco de nosotros, ¿eh? Que estamos. Yo Ya. creo, yo hablo muchas veces con mi padre le gusta mucho el campo y cuando me habla de los insecticidas y todo esto, yo creo que están más legislados que la educación artística superior, ¿eh? Nosotros tenemos 4 normas y 2 de ellas cambian cada 2 años, con lo cual no es difícil, no es difícil de verdad, ¿eh? Esto de la normativa es bastante simple, no tiene mucha historia. Claro, pero a lo mejor pondría el Real Decreto, el Decreto 260, por ejemplo, y la orden de evaluación también, ¿o no? En función del tema. O sea, Ya, si ya. el tema es el de la unidad de la guía docente, pues obviamente sí, tienes que poner Ya, ese. ya. Pero si el tema es evolución del trombón, pues a lo mejor no, es necesario. Claro, pero es que con el de la evolución del trombón, por ejemplo, tampoco pega mucho el decreto, ¿sabes? Ni el Real No, no, Decreto. no, no, por eso he puesto, ojo, lo de la normativa es en caso de que fuese necesario. Hay Ah, vale, temas que no tenemos que meter la normativa con calzador, ¿vale? vale, Tú vale, ya vale. haces, tú ya haces al principio del tema, en la introducción, haces una referencia normativa respecto a lo que está haciendo y por qué lo está haciendo y por qué está allí, que es tu primer párrafo. Ahí vas a hablar de la convocatoria. Según la convocatoria tal, se va a proceder a realizar la prueba tal. O sea, eso lo llevas para todos los temas. Eso Sí, está sí. siempre como que lo memorizáis y lo soltáis allí. No tiene mucha historia. Eso no tienes luego que citarlo como normativa. ¿De acuerdo o no? Sí, sí. No te hace falta. O sea, que hay temas que no aparecerán nada de normativa. Hay otros que sí. O sea, cuando aparece
estos temas, creo que había uno sobre el plan Bolonia, si no recuerdo mal, o no me hago mucho Sí, caso. Hombre, en ese tipo de temas que no hace nadie, eso no. O sea, si hay uno que ponga tu instrumento y el del plan Bolonia, tú pones de tu instrumento. ¿Vale? No te metas en el plan Bolonia, que hay mucho, que hay mucho lío ahí. Por cierto, los de Bolonia no saben que se llama plan Bolonia, ¿vale? Es algo que tú vas a Bolonia y preguntas y dicen, ¿eso qué es? Plan Bolonia. Allá a lo mejor le llaman el plan Málaga, averigua cómo le llaman. Pero que ya te digo que la normativa la utilizamos en caso de que sea necesario. Si no es necesario, o sea, no forcéis la situación, porque eso se nota mucho cuando se está leyendo, ¿no? Y tú quieres que el que está leyendo sepa que tú sabes mucho. claro, es Normalmente, que yo preguntaba normalmente, por eso. normalmente eso no sale bien. Eso en mi Claro, experiencia no sale bien, José Luis. preguntaba porque, claro, hablando con algún compañero y tal, pues te dice, no, pero es que la normativa la tienes que poner siempre. Digo, bueno, pero es que si yo estoy hablando de la historia de evolución del trombón, luego poner en la bibliografía el Real Decreto del que no he sacado nada para elaborar ese tema me parece una absurdez. A no ser que tú hicieras, no lo sé, algún tipo de aplicación didáctica al cual no le veo sentido en la evolución del trombón y hablara sobre la aplicación a las enseñanzas, a lo mejor ahí sí podrías relacionarlo con el Real Decreto de Mínimos de las enseñanzas artísticas superiores. Pero ya te digo, yo no le veo sentido. A ver, si esto es fácil, hay que seguir la lógica. O sea, si no, la mayoría de las preguntas que me hagas va a contestártela tú antes que te lo diga yo. ¿La normativa? Sí, pues sí, sí está relacionada con el tema. Ya, ya. No, pero es que eso que preguntaba, porque a mí también me parece lo mismo que tú estás diciendo, pero un compañero dice, no, es que es uno de los ítems de los que en la plantilla de evaluación bueno, pues habla de la normativa en la bibliografía, sí Pero o es que no. entonces cambia la cosa. Es que uno de los puntos que he puesto es que hay que prestar especial atención a todos estos ítems que da la administración convocante. Pero ya sea Andalucía o sea Castilla y León. Me explico. Si uno de los ítems es relaciona con la normativa vigente, entonces todo el mundo relaciona. Vamos a ver. Esto es obvio. Ya, Sigo ya, ya. pensando que es forzado. Pero bueno, si la administración convocante lo solicita así, oye, Sí, pero ¿tú crees que la administración publicará esa especie de rúbrica? esto se Yo está, lo gra- dudo. esto se está grabando, no me preguntéis por la Bueno, pues administración. te respondo yo. Yo lo dudo muchísimo, ¿no? Yo creo que algo pondrán, pero será algo mucho más obvio. Mm. ¿Por qué? Porque Sí, deberá ser común a todas las especialidades que haya. O sea, mucha generalidad y poca concretud. exactamente. Yo creo que irá más por ahí. Pero no por eso quiere decir que no estemos atentos a que se pueda publicar cualquier aspecto. Hoy en día, hoy es más fácil, porque en Facebook, en las redes sociales, o sea, los sindicatos bombardean ahí, pom, 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 ponen, y si no los grupos de WhatsApp, que todos tenemos un grupo de WhatsApp de estos revolucionarios de acabemos con la administración, cosas de estas, ahí siempre hay Que se uno. está grabando. Sí, verdad, igual, esto lo corto yo. Pues resulta que siempre hay uno que se sabe toda la norma del mundo y pone, mira lo que ha salido, pon, ¿eh? Entonces, bueno, hoy es relativamente simple en ese aspecto. Hace unos años, pues, algunos que estamos aquí ya con más canilla o con menos pelo, pues recordamos que era más complicado, ¿eh? Ya que está en la página de consejería preguntando, hoy en día es mucho más simple para todos. Pero sí es verdad que estéis atentos, atentas a eso, porque son cuestiones que debe publicar la administración. Que sean más o menos sensatas o que atinen más o menos, oye, ya ahí podemos debatir durante horas. Yo no soy demasiado optimista. No soy demasiado optimista. Si no tenemos un régimen de organización y funcionamiento propio en los conservatorios, nos estamos basando en el decreto 327 de 2010 del funcionamiento de los IES, pues entendés que yo no sea el más optimista del mundo en todo lo que sea relacionado con la legislación de los centros superiores. Oye, pero a lo mejor me lleva una sorpresa. Y llega Imbroda ahí el tío y hace un documento que digo, vaya, qué barbaridad, y me tengo que tragar estas palabras, pero que no soy muy optimista.
¿Tenemos alguna duda, alguna pregunta más? ¿Algo que queráis que hablemos, que repita, que diga? Jorge, yo sí tengo una duda. Compañero, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Pero mi duda es sobre el análisis. Venga, No va. sé si me la puedes responder en esta charla o en otra. Hoy no iba a entrar sobre eso, entraré en otra, ¿Cuándo pero va, lo cuándo va a intento entrar hoy. sobre el análisis? No, me espero. No, pregunta tranquilo, ya que estamos otro día, pues pregunta otra vez. Es que en la normativa de la convocatoria pone exposición del análisis. Claro, Perdona, te he perdido. ¿Qué pone qué? exposición del análisis. Sí. Y claro, no es lo mismo exponer que leer. ¿Cierto? Mi duda está en dónde está la línea que divide lo que yo he escrito durante 2 horas, lo expongo o lo leo. Eso nos vamos a enterar el día de la presentación. La convocatoria yo leo cosas, análisis contextual. Y debajo estético. Y se quedan tan frescos. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, Sí. hay cosas que os vais a enterar el día de la presentación. Yo Vale. entiendo que habiendo 10 minutos para la supuesta exposición, abro y cierra comillas, que es lo que ponéis, lo que harán serán que... 30, o sea, 30, perdón, Sí. lo que harán serán que leáis. Y estoy casi seguro. Además, se Sí. pondrá alguien al lado para ver que estáis leyendo exactamente lo que habéis escrito. ¿Por qué? Porque podría darse el caso de que cuando tú vayas a casa puedas preparar una exposición sobre el análisis que ya has hecho. Claro. Con lo cual, yo no Además hay sé hasta qué... un horario comparativo entre el que se examine antes y el que se examine después. Exactamente. Con lo cual, yo creo, pero vuelvo a repetir, aquí os hablo de creencias, ¿eh? No hablo Vale. de nada exacto. Yo me puedo equivocar, pero yo creo que leeréis el análisis en un sitio Y como... además en el cuerpo de profesores se realiza así, una lectura. Sí. Y además en el sitio con más calor que haya en todo el conservatorio. Allí os pondrán a leer. Donde os toque, o allí, con todo el calor del mundo. O sea que agüita, que os refresquéis bien, porque imagino, esto va en función de cómo distribuya el tribunal la serie de pruebas, en función del número de opositores, en función de mucho, que el día que hagáis esa lectura, también realizaréis el repente. O sea que esas dos pruebas las haréis seguidas. Para no tener que citar a los aspirantes en 2 días distintos. ¿De acuerdo? O el día de la interpretación que hagáis lo del análisis, que eso os lo va a decir el tribunal como es. ¿Vale? En la presentación os dirán, pues tal día o a partir de mañana empiezan, aparecerá publicado en los tablones, normalmente lo publican en los tablones del centro, también dicen en la página web de la consejería, pero eso llega 2 o 3 días después, con lo cual vosotros a los tablones, directo a los tablones, a partir de tal día empieza la prueba de interpretación. La prueba de repentización se hará con el análisis, o el análisis, la exposición del análisis, perdón, se hará el mismo día que la prueba de interpretación. Eso dependerá de ellos. Lo más lógico, por cuestiones de tiempo, es que la primera vista y la prueba de análisis se hagan el mismo día. Eso es lo más lógico. Ahora bien, esto va en función de muchas cosas. Hasta que no estéis allí no lo vais a saber. Pero bueno, haceros la idea de que es probable de que fuese así y sería la mejor opción para vosotros. Porque no hay que ir 2 días. Son pruebas relativamente cortas. Lo más normal es que os pongan primero el repente y luego leáis el análisis. Estamos hablando de 40 minutos por aspirante. Con lo cual, bueno, creo que operativamente es mejor. Ahora bien, vuelvo a repetir. Esto va a depender muy mucho del tribunal, del número de aspirantes, de si el tribunal es mixto, si es único. Yo qué sé, me imagino que en piano no lo harán igual que en trompeta y no lo harán igual que en canto. ¿Vale? Vale, de acuerdo. Y después del análisis, después de leerlo, hay como un debate. Hay como 15 minutos de preguntas. ¿O no es obligatorio? Yo no me lo creo.
Es que te van Podrían, a preguntar. podrían haceros algunas, podrían, sí, podrían. El tema de preguntas es más para la segunda prueba. Claro. Para el tema de la exposición de la unidad didáctica, ahí sí hay un debate más amplio. Aquí podrían preguntaros algo acerca de... Pero es extraño. No sé, no lo veo eso, Javi. Pero te vuelvo a repetir, que claro que podría pasar Sí, sí, perfectamente. sí. Pero bueno, o sea, es un trabajo que has hecho tú. Lo malo de esa prueba es que los errores que hayas podido tener cuando vas a leerla ya lo sabes. Y los vas a leer. Entonces, bueno, ahí tendrás que estar con entereza y ojalá te preguntaran. Claro. Ojalá porque ya sabrías tú dónde no lo has hecho bien y lo que tendrías que contestar, ¿no? Ojalá te preguntaran, con lo cual no sé yo si habrá alguna pregunta. Es extraño eso. Vale, vale. Muy bien, Pues, gracias, Jorge. Nada, y a mí me surge, de las preguntas que ha hecho Javier, sí. me surgen dos, en A ver cuanto si al me la sé. repertorio. Sí. En cuanto al O sea, el repertorio, repertorio de la primera vista suele ser algo así infumable o suele ser una obra a lo mejor poco conocida o algún estudio también poco conocido. es que como lo pone el presidente del tribunal, pues habría que estar en la cabeza del presidente del tribunal para ver qué es lo que pone. Yo creo que van a poner lo más difícil del mundo. Es lo que yo creo. Para que todos saquemos un cero, entonces, ¿no? Hombre, yo no sé si es para que te saquéis un cero o para demostrar que sois unos virtuosos. Eso ya es lectura tuya, José Luis, pero yo creo que será complejo. Ya, ya, ya. O sea, yo me prepararía pensando en que es lo más complejo. Oye, si luego me ponen el Frere Jacques, pues estupendo, ¿no? Lo toco ahí de un fraseo impresionante, pero que yo prepararía como si fuera algo difícil. Cambios de compás, cambios de registro, eh, dinámicas, Ya. medidas irregulares. Vale, Pensaría, vale. pensaría en lecturas más contemporáneas que en lecturas de un fraseo clásico de compases de cuatro abriendo y cerrando. Pero vuelvo a repetir, José Luis, esto es lo que yo creo. Vale, vale. El, Y, el- el repente lo prepara el presidente del tribunal. y si son tribunales mixtos, también. Si Digo, son, si es, por si son ejemplo, tribunales mixtos, tú imagínate que ponen trombón tuba, ¿no? Imagínate. En este caso, aunque sean tribunales mixtos, el presidente del tribunal de tuba debería ser un catedrático de tuba en caso de que lo hubiere, y el presidente del tribunal de trombón debería ser un catedrático de trombón, que de eso sí los hay, y de tuba creo que también. ya, Aunque fueran los mismos componentes, cambiaría la titularidad del presidente. Esto es lo más lógico, ¿de acuerdo? Porque la convocatoria, si la habéis leído, dice que los tribunales deben estar conformados por personal del cuerpo de catedráticos de música y artes escénicas, prioritariamente los de la misma especialidad, y después, en caso de que no hubiera de esa especialidad o no hubiera suficiente, pues se tiraría de otras especialidades. ya, ¿Vale? ya. Pero lo que cambia el título administrativo, aunque el personal siga siendo el mismo. Ya, siempre he preguntado por eso porque no sabía que eso, que podía haber, digamos, dos presidentes dentro del mismo tribunal, uno Es que presidente en de una especialidad. realidad es el mismo personal, pero no el mismo tribunal. Es que esto es complejo de entender. Es el mismo Ya, ya, personal, pero no el mismo tribunal, aunque sea el mismo personal. ¿Vale? La, ya, ya, la titularidad cambia. ya, ya, ya. Vale. Y la otra pregunta era del repertorio del análisis, Sí. que si suele ser uno de los conciertos típicos o de las obras típicas para el instrumento o Aquí, claro, es que la normativa lo deja muy abierto, porque, a ver, debe ser una obra relevante de la literatura del instrumento. Ahora, la relevancia la entiende el presidente del tribunal. O sea, el presidente del tribunal puede considerar que es relevante Grondal o el David, o puede considerar que una obra que hizo su hermano antes de ayer es relevante, no lo sé. vale. Eso
Eso no sé, yo eso me lo tomaría. A ver, si yo fuera presidente de un tribunal, pues obviamente iría por las obras más relevantes que hay en los distintos estilos del instrumento. Pero eso ya os digo, eso es un poco, desde mi punto de vista, arbitrario. Pues depende mucho del presidente de cada uno de los tribunales, que decidirá lo que es relevante. Vale, vale. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta más? Yo me gustaría comentar otra cosa, a ver Claro, qué opinas Jesús, tú, está en tu casa. porque, vale, a mí me gustaría saber si igual que comentas que en el desarrollo del punto el lenguaje debe de ser fluido, con párrafos cortos, bien entendidos, bien clarificados, igual en las conclusiones el lenguaje debería de ser más personal, o sea, más en primera persona y más distendido, pregunto. ¿O deberíamos de seguir con la misma línea pseudoacadémica de un lenguaje un poquito más elaborado? Hombre, yo no perdería nunca la compostura de la prueba, ¿vale? Ajá. Pero sí es verdad que las conclusiones es el momento más personal del tema. ¿Pero pasaría a primera persona? Yo sí. Vale. Yo también, es que era por saber tu opinión. Yo una conclusión es una conclusión personal. O sea, Vale. no hay otra manera de establecer una conclusión desde mi punto de vista. Hombre, se puede hacer en un majestático. Bueno, puede hacerlo también, sí. Se puede entender o se puede apreciar. Pero yo, era por eso. Si hablamos en majestático o directamente en primera persona, yo pienso que igual es demasiado, no sé. Es que depende de muchas cosas, Jesús. Depende del tema, depende de cómo hayas redactado El hasta el tipo de momento. relación que tenga. Claro, claro. Por eso lo pregunto, porque yo también tengo mis dudas a la hora de Claro. enfrentarme a eso. A lo mejor queda muy brusco, ¿sabes? Si vienes redactando ahí de manera muy académica, de repente empezar las conclusiones, pues yo creo que o sea, a lo mejor un cambio demasiado brusco. O me vaya a dejar que me exprese de yo entiendo que poco. Vamos a entendernos, ¿no? Entonces, bueno, exactamente, yo buscaría el término medio, ¿vale? Sí es cierto que es mucho más personal, pero se pueden usar otras fórmulas, como tú has dicho. Vale. Perfecto. Siempre, sobre todo, que se entienda que no se pierda la compostura, que tengamos en cuenta para lo que se está opositando, que es la función pública docente. O sea que no dudo que seamos todos unos instrumentistas excepcionales, pero ya muchos sois docentes y sabéis de lo que estoy hablando, es algo más, con lo cual no perdiendo ese punto de vista y las distintas fórmulas que hay, yo creo que son, siendo sensatos, son correctas. Ok, perfecto. Gracias. Nada, Jesús. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta más? ¿Algo que queráis saber, que no haya dejado muy claro? Yo que bien he hablado, ¿eh? Pedro Antonio, compañero, ¿he hablado bien o no? Dime que sí. Mi quinteto como me lía, ¿eh? Muy bien, Jorge. Oye, hablar para Hacía tiempo que no te oía, pero muy bien. Yo que hablar para doctores no te creas tú que es fácil, ¿eh? Bueno, pues yo no tengo mucho más. Si no tenéis ninguna duda, ninguna pregunta, nos veríamos en la próxima sesión. En la próxima sesión, ¿cuándo es? El martes que viene, ¿no? 18, sí. Y esa era de... ¿Sobre qué va la segunda? Yo no me acuerdo. La segunda sería sobre el análisis, yo no me acuerdo, ahora lo miraré. Dime. Una duda que me surge hoy. Venga, va. Cuando estabas antes comentando de cuando citas a un autor, ¿no? Sí. Si cuando citas, por ejemplo, y quieres citarlo de lo que escribió en inglés, por ejemplo, Arban, y quieres citar algo que ha escrito en inglés, puedes ponerlo como tu propia traducción. Eso se puede hacer, ¿no?
¿O no? Se puede hacer, pero te tienes que saber el texto en el idioma íntegro. Por eso te digo que... Eso es más complejo. Pero yo, por ejemplo, cuando citaba Arban, yo, por ejemplo, sí citaba el título en francés del método. El título original. ¿Vale? Yo sí lo citaba. Ahora bien, yo entiendo que si se cita cualquier edición moderna, no es problema. La cita de autor, hombre, si la cita de autor la sabemos en el idioma original y somos capaces de ponerla, eso es caché. Eso es caché. Luego con traducción propia, obviamente. Serían citas cortas, tampoco claro, exactamente. Deberían ser citas cortas y eso da caché, claro, obviamente. Son pequeñas pinceladas, ¿no? Que pueden quedar bien. Pueden quedar muy bien. O sea, bien, no, muy bien. Pero claro, hay que afinar mucho con eso. O sea, no puede ser aproximado. No puede ser algo aproximado, tiene que ser la cita exacta, ¿vale? Y entonces sí, luego podríamos poner una traducción propia, está claro. Jorge. Muchas gracias. Nada, a ti, Pedro. Harold, Jorge, ¿qué tal? Oye, una pregunta, una duda que me surge, que decía, no la voy a decir, pero mira, ya me he decidido. Ya no hemos soltado, Harold, ya no hemos soltado. Sí, ya que estamos ya. Mira, hay una cosa que es curiosa, no sé, por lo menos en el resto de instrumentos, o por lo menos en el mío, o sea, no todos los temas, o sea, o lo que circula por ahí de los temas preparados, a veces tienen errores no solamente tipográficos, sino también bibliográficos de cierta enjundia. Entonces, claro, si tú le escribes al tribunal algo que el tribunal se ha guiado o ha estudiado o tiene eso como patrón, eso ¿cómo se hace? O sea, ¿cómo se puede resolver eso? O sea, cuando a lo mejor tú pones algo que el tribunal lo deja descolocado porque ese es el patrón que tiene directamente, ¿entiendes? Hombre, Harold, teniendo en cuenta que a Galileo estuvieron a punto de matarlo, ¿vale? Y el hombre tenía razón. A partir de ahí, vamos a ver. Difícil. Si yo fuera miembro de un tribunal, Dios no lo quiera, pero si yo fuera, hombre, yo haría por prepararme bien todos los temas. No sé, yo no estoy dudando de la preparación del tribunal. Pero para mí prepararlo bien es tener bibliografía útil. O sea, si yo me cojo uno de los temarios por ahí establecidos, me lo leo y con eso pretendo valorar a un opositor, a ver, perdonadme todos los que estáis viendo esta grabación, pero eso no es serio. Eso no puede ser serio jamás en la vida. Eso podía pasar, yo entiendo que pasara hace 40 años. Lo puedo llegar a comprender, Harold. No, pasó hace 11. Ya, bueno, y hace menos. O sea, pasa que no quiero yo aquí abrir heridas. ¿Sabía yo que sí, yo tampoco, pero constato un hecho, ¿entiendes? Sí. Abrid heridas, que me ría un rato. Toma viento la grabación, hasta que he llegado. No era mi intención echarla a perder. No pasa nada, ya estoy peleado con la mitad, no os preocupéis. La otra mitad pues se peleará conmigo también. Vamos a ver, yo entiendo que con el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, entiendo que hoy en día la información útil llega a cualquier parte. ¿Vale? Puedo comprender que un estudiante que quiera acceder ahora a la función pública, ya terminó su carrera, esté perdido, oye, pues se coja un tema de estos de chichinabo, que por ahí que hay muchos, ¿vale? Donde ya es que hay hasta faltas de ortografía. Entonces, vamos, que todos podemos tener un fallo en un momento, ¿no? Pero cuando ves persistentemente esa serie de estructuras y esa serie, los temas tienen que ser elaborados. Cada uno de vosotros tiene que tener su propio temario, en función de toda la bibliografía que hay muchísima, ya no solo específica de nuestro instrumento, sino de toda la historia de interpretación y de la música. O sea, hay barbaridad de bibliografía. Ahora bien, yo doy por hecho que cualquiera de mis compañeros que esté evaluando en un tribunal de este tipo tiene toda esa información y la conoce. No puede ser de otra manera. Si es de otra manera,
entonces yo ya no sé contestarte. No, sí, además de todas formas, era una pregunta a lo mejor un poco rara cuando menos, porque en definitiva, como los tribunales son soberanos, Eso es cierto. Nunca te vas a enterar de si de si sí o si no, ¿entiendes? O sea, siempre va a quedar en la duda de si... Yo tengo una máxima siempre con todo esto, que uno puede hacer lo que está en su mano. Lo que no está en su mano, hay poco se puede hacer. No, está claro, está claro. O sea, si yo estoy preparándome y dándole vueltas a eso, entro en un bucle autodestructivo que al final no hago nada. Claro. Al final, todos hemos pasado alguna vez por ahí de decir, mira, ya estoy harto de esto, ya no. Tienes que abstraerte de esta situación. Y yo siempre doy por hecho, que cuando voy a un sitio, el que evalúa está muy bien preparado. Oye, que se puede equivocar, pues claro que se puede equivocar, como todo. Claro, aquí no hay nadie infalible. Y estos procesos, pues son difíciles. Estos procesos no son nada fáciles, ¿vale? Y más los de ingreso a cátedra, que son muy novedosos, o sea, que están todavía en pañales estos procesos. Son imperfectos. Han cogido el que había para el cuerpo de profesores y han hecho lo mismo poniendo una primera vista. Vamos, es que tampoco se han comido la cabeza demasiado. Entonces, son procesos muy imperfectos. Yo creo que para dar clase a estos niveles, pues, se requiere algo más, otra estructura de pruebas. Y han cogido los temarios y le han cambiado profesores y le han puesto cátedra, o sea que tampoco es que... Yo hice un experimento, Harold. Yo recientemente publiqué un libro con los temarios específicos de trompeta. Y cuando terminas de leerlo llega a la conclusión de que te vale para cualquier cuerpo, o sea, que te vale para todo. Entonces dices, bueno, no sé, yo pienso que las enseñanzas básicas, las enseñanzas profesionales, tienen unas características específicas que deberían atenderse mejor en los temarios. La enseñanza superior tiene otra característica específica que debería atenderse mejor en los temarios. No lo sé, me falta un poco de especificidad en las pruebas, pero bueno, vuelvo a repetir, las cosas de Palacio, no tenemos un ROF todavía. No. Con el de secundaria, con lo cual, bueno, aspirar a que el proceso selectivo sea el más adecuado, pues quizá a día de hoy, no sé si lo veremos, puede ser que nos jubilemos, más de uno de los que estamos aquí no lo veamos. O sea que, pero ya te digo, yo creo que hoy en día la información está al alcance de todos. O sea, yo no sé, es fácil, es relativamente fácil. La mayoría de tratados están digitalizados, muchísima información digitalizada, hay revistas especializadas ya en Internet, vamos, con una información impresionante, con lo cual ya te digo, yo entiendo que si yo tengo que evaluar, pues tú imagínate, al ser catedrático me toca a mí en el tribunal de que te digo yo, de canto. Oye, pues yo me tendré que preocupar. Yo no soy cantante, pero tendré que coger los temas y, oye, y por lo menos la bibliografía básica fundamental conocerla. Y si tengo dudas, pues, oye, que estoy en mi casa, que no me estoy examinando sufriendo. ¿Sabes lo que te digo? Que cojo, que me la estudio y cuando vuelva, pues de mi punto de vista. Eso no es fácil, eso es muy complejo, pero oye, es lo que ha tocado. Entonces yo entiendo que será así. No quiero entender, ya no sé. Ya tenemos muchos tiros pegados aquí, ¿eh? De los que estamos aquí, muchas balas gastadas ya, como para que nos vaya nadie a enseñar cómo funciona esto, pero bueno. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda más. Todo el mundo lo tiene claro, si lo he explicado bien. De esta forma, esta grabación os llegará por correo electrónico, ¿de acuerdo? Para que la podáis ver y si alguien tiene alguna duda, pues como nos veremos más veces, pues simplemente es que preguntéis y ya está. Entonces, ¿todo claro? ¿Alguna duda, alguna pregunta más? ¿Todo bien? Pues nada, que muchísimas gracias por asistir. Gracias. Todo perfecto. Gracias a ti por la iniciativa, ¿eh? Bueno, si se puede... Muchas veces desde fuera tú tienes tu idea de lo que vas a hacer, te preparas bien y tal, pero que alguien así de buena fe venga y se ponga delante de una cámara y te explique lo que él opina sobre
lo que vamos a hacer, la verdad es que yo estoy muy agradecido. No, a ver, esto no deja de ser mi opinión, ¿eh? Vuelvo a repetir. Esto es mi opinión y yo me Sí, puedo pero es la equivocar. tuya, pero la has hecho tú, lo ha hecho otro. Yo me puedo equivocar y posiblemente con los años la varíe y cuando vea esto digo, Dios, qué barbaridad, dije. Es posible, ¿no? Porque las personas, gracias a Dios, evolucionamos. Y todavía, a pesar de que se me cae el pelo, me considero jovencito, con lo cual me imagino que evolucionaré con los años. Pero que son temas, este tema se ha convertido en España en algo muy tabú. Ya no solo en el cuerpo catedrático, sino en cualquier tipo de acceso a la función pública docente. Fijaos que a lo mejor en primaria o en secundaria pasa menos. Primaria y secundaria están como más conservatorios, estamos todavía como muy herméticos, ¿no? Con todo esto. Entonces, bueno, cuando la asociación Granada Brás, en la que soy miembro fundador, pues hablamos, oye, pues podríamos hacer algo así, pues a ti te importa, digo, para nada, si se puede echar una mano, pues estupendo, si os sirve para algo, genial. Oye, y si no, lo borráis y fuera, que tampoco pasa nada, ¿eh? Pero si os sirve, estupendo. Y nada, agradeceros que hayáis estado aquí y calentado la cabeza un ratito. Estupendo, bien calentada está. El día 18 te veo otra vez. El día 18 estaremos aquí a la misma hora, a las 6 de la tarde. Os mandarán los enlaces al mismo correo que hoy. Si alguien ha tenido problemas con el correo, por favor que escriba a granadabras@gmail.com y diga, oye, pues no me ha llegado, he tenido problemas o lo que sea, y lo intentamos solucionar, ¿vale? Porque esto de los correos muchas veces pues da también problemas, ¿de acuerdo? Sí. Muchas Bueno, gracias. pues muchas gracias a todos y todas. Cuidado muchísimo. Igualmente. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Chao. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao.